entre, o la participación entre la empresa, la comunidad, las autoridades y el INTECAP. Es decir, ahí están los tres componentes, digamos, de la triple hélice, ¿no es cierto? Y el otro es los cambios sustantivos que esa comunidad ha logrado mediante el acceso a tecnología, porque de inmediato se engancha al mundo global. Finalmente, cuando Jorge Marruti estuvo acá en Guatemala hace un mes, nos decía: la elaboración de tabletas de silicio es la que tiene una gran demanda mundial. Se está utilizando para almacenar cada vez más cantidad de datos, y esto se graba con, ¿cómo se llama?, con rayo láser. Hay grabadores especializados para esto. En San Diego conocí a un exgraduado de la Universidad del Valle de Guatemala que trabaja para una de estas empresas, que es la proveedora de los chips para compañías como Sony, para la demanda mundial. Entonces él me decía: si ustedes tienen aquí minerales, ¿por qué no buscan la especialización y la utilización de esos minerales para comercializarlos? Y nos daba el ejemplo de que Finlandia no tiene carbón y no tiene hierro, sin embargo tiene molibdeno, y entonces la combinación de molibdeno, carbón y hierro hace el mejor acero del mundo. Entonces le llevan las barcazas de carbón y los barcos de, ¿cómo se llama?, con el hierro, y lo que logran es el mejor acero del mundo. Entonces de lo que estamos hablando es de conocimiento puesto para generar valor agregado. Ese es el gran tema. Y el tema que nos señala Víctor es el Estado como facilitador de que esas condiciones se den, porque hay fallas de mercado que no han permitido que se den. Y esa es en realidad la esencia de este nuevo enfoque o de este nuevo modelo de crecimiento: poner el conocimiento en el mainstream para que genere, digamos, bienestar y valor agregado. ¿Algún comentario, Víctor? Yo creo que claro y muy ilustrado tus ejemplos. Básicamente reiterarles que estos procesos tienen que ser procesos muy abiertos, muy públicos, muy participativos. El diseño de políticas sobre ciencia, tecnología e innovación tiene que ser intersectorial. Y lo digo basado en la experiencia que tuvimos en República Dominicana con el plan, la estrategia y todo lo que se ha desarrollado en materia de los incentivos para la innovación. Estos procesos tienen que ser abiertos y tienen que contar desde el inicio de los mismos con una importante participación privada. Si el sector empresarial no se apropia de estas dinámicas públicas, no se encuentra en el centro de estos debates de innovación, miren, estaremos promoviendo el modelo lineal de innovación siempre. Estaremos hablando de financiar investigación, pero probablemente no estaremos generando los impactos que esto requiere en la estructura productiva. Yo particularmente lo que culminaría diciendo sería eso mismo, que deben ser así, procesos abiertos, participativos, incluyentes y con una importante presencia de la sector empresarial y de las universidades como principales actores del sistema. ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta? Adelante, profesor. Muchas gracias de nuevo por la ponencia. Me parece muy interesante que aquí hay una implicación en todo lo que usted dijo, que la implicación es que las ideas importan, ¿sí? Pero la implicación va más allá que solo la economía, sino el mismo sistema político democrático en el que vivimos. Estamos implicando que deberemos de evolucionar hacia un... ¿Se me oye? ¿Sí? Más bien a una tecnocracia, ¿sí? Una meritocracia, que veo difícil esa implementación en Guatemala, aunque sea recomendable, ¿sí? ¿Por qué lo digo?
Sí, entonces, lo digo por esto, si la oferta de PhDs, de doctores, ingenieros y todo eso importa, es no solo porque su conocimiento importa, sino la aplicación del conocimiento importa. ¿Sí? Estamos suponiendo que entonces la política de innovación, la política industrial de Guatemala se va a manejar en base a criterios técnicos, en vez de criterios políticos, como actualmente se hace. Y ahí sí veo difícil implementar políticas en soporte de la economía de la innovación. Doy como ejemplo la diferencia entre la política fiscal y la política monetaria. Es decir, la política monetaria en Guatemala se maneja en base a criterios económicos. Tienen un montón de PhDs, doctores en economías de universidades de los Estados Unidos, ahí encerrados trabajando la política monetaria de manera aislada, porque la institución, el Banco de Guatemala, como la mayoría de los bancos funcionales, bancos centrales, es independiente de la política. La política fiscal también en Guatemala es elaborada en base a criterios técnicos, pero su ejecución, su implementación ahí ya está sumergida en intereses políticos que hace que no funcione tan bien como la política monetaria. ¿Sí? Entonces, creo que necesitamos explicitar en estas discusiones las reformas políticas que se tendrían que dar para que funcione políticas económicas en soporte de la economía de la innovación. Y también quisiera comentar, en un segundo, que su insistencia, que la entiendo, en la producción de ingenieros particularmente, puede no concordar con la realidad de la ventaja comparativa de Centroamérica. ¿Sí? Y si lo que se pretende es cambiar esa misma ventaja comparativa, ¿sí? Con la producción de más técnicos, entonces creo que debemos de ponerlo explícito, porque la sociedad va a tener que hacer ciertos sacrificios. Todo lo bueno es escaso y tiene su costo. ¿Sí? Entonces, si por medio de la producción de ingenieros y científicos sociales y de las ciencias naturales, pensamos cambiar la realidad económica de Guatemala y de todos los países de Centroamérica, entonces eso implica que deberíamos de poner más prioridad en ciertas áreas que en otras áreas, que tradicionalmente es lo que hacemos. Bueno, y ahí lo dejo, porque con la última observación, que me parece que también sería útil la producción de economistas a nivel de PhD y también administradores y politólogos, para que serían ellos que podrían llevar a la reforma política donde se manejaría las políticas de Estado, sean económicas, sociales, que en base a criterios técnicos más que intereses políticos. Gracias. Muy buenos días. Yo lo que quería comentar es un poquito lo siguiente. Yo creo que el ejemplo que nos mostró la licenciada Trejo es evidente, ¿sí? No se necesita una hiperespecialización para poder resolver los problemas de todos los días. Yo creo que esta discusión que se está planteando ahorita es la que nos ha hecho retrasarnos mucho tiempo. Yo creo que en Guatemala lo que hace falta es actitud, es decir, reconocer las capacidades de las otras disciplinas y hacer equipo. Yo tengo más de 25 años de haber regresado a Guatemala y siempre me he enfrentado al mismo muro, ¿sí? Es decir, la falta de reconocimiento de las capacidades del otro, o sea, ponerse en los zapatos del otro. Es decir, yo soy físico de profesión, soy escaso, debería tener un alto valor de alguna manera, pero me considero como un adorno para Guatemala porque realmente no he podido ejercer esa capacidad para la cual yo fui formado. La discusión que se da entre si son ingenieros o economistas, yo creo que la exposición de la licenciada Trejo fue muy clara, ¿sí? Ella llegó como profesional con sus capacidades y resolvió problemas.
que no tenían nada que ver con su especialidad, pero que realmente ya fue el factor, digamos, aglutinante de todos los otros elementos para poder resolver. Y ese es un problema de actitud. El hecho de poder traer ingenieros de fuera para que mejoren, o poder traer PhD en economía y todo eso, perfecto. Pero lo que tenemos que hacer es incorporarlos dentro del proceso. Lo que decía el doctor Figueroa hace un momento, que la gente aprenda lo que se le está dando. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestro país, motivados un poco por el modelo del norte, es que somos un país donde se desperdicia mucho recurso humano. Es decir, hay secretarias trabajando de contadoras, hay contadores trabajando de secretarias, hay ingenieros trabajando de porteros o de mensajeros. Yo creo que lo que tenemos que hacernos es adquirir un compromiso. Yo ayer en la reunión lo quise haber planteado, la empresa privada le echa la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa a las universidades. Estoy exagerando un poquito, ¿verdad? O sea, nadie asume la responsabilidad de ser ese elemento aglutinante que la licenciada Trejo tomó en esa comunidad. Ella no sabía al principio a qué iba, ¿sí? Realmente. Pero ella fue tomando los elementos que se daban, que la capacidad que le había dado la universidad le permitió resolver un problema. Y ahora ese es un modelo para muchas comunidades. Yo creo, honestamente, por la experiencia que he tenido, de haber sido formado al más alto nivel en una muy buena universidad de Europa, que lo que yo veía de diferencia entre un carpintero guatemalteco y un carpintero francés, era que el carpintero francés tenía una casa de 2 niveles, sus hijos en la universidad, tomaba vacaciones 3 veces al mes. Eso es impensable. Y la diferencia que yo veía era oportunidades y educación. Y yo le agregaría actitud. Entonces yo creo que como profesionales tenemos que quitarnos los moños, sentarnos, arremangarnos las mangas y empezar a trabajar por este país. Hace más o menos, estoy hablando de 1992-93, fui con la empresa privada, fui con las universidades a plantear lo que era traer internet a Guatemala. Y la respuesta que recibí de gente muy capacitada, muy inteligente, muy bien formada fue: mire doc, dedíquese a otra cosa, porque eso en Guatemala nunca se va a poder hacer. Y hoy creo que las oportunidades que estamos teniendo en cuanto a globalización y en cuanto a otras muchas cosas, están cambiando un poco la actitud, pero creo que debemos apoyarnos un poco más. Yo hago este comentario porque creo que lo que nos hace falta es valorarnos a nosotros mismos, entregarnos a un trabajo de equipo en el cual podamos todos aceptar el compromiso que queremos una Guatemala mejor, pero no solo planteada en todos esos estudios que se quedan guardados, almacenados, como bien señalaba hace un momento. Creo que es hora de ponernos pilas, como se dice corrientemente, ponernos a trabajar y aprovechar la oportunidad que tenemos desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico, como ya lo han planteado países como Taiwán, que no son sueños. Yo podría hablar de Israel, de otros países que hace 40 años estaban en situaciones paupérrimas, que ahora han logrado resolver. Y yo creo que es un problema de actitud, ¿sí? De ya no poner la mano para que solo nos den, sino realmente generar ese valor que necesitamos. Y lo digo desde una tribuna un poquito complicada, que es ser físico en Guatemala, tener un doctorado en física del estado sólido y tratar de hacer muchas cosas, tratar de hacer actividades que no me corresponden, pero hay que hacerlas, porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos posiblemente. Perdón si me desvié un poco de la temática, pero creo que como guatemalteco, como profesional, yo me he dado cuenta de esas situaciones. Desgraciadamente somos un país de chismosos, así se dice, de bolas, ¿sí? Somos un país de envidiosos, o sea, no reconocemos el valor que la otra persona le puede aportar a nuestra propia vida. Preferimos que no se haga a que se haga algo, y eso es un problema de actitud. Disculpen si lastimé o ofendí a alguien, ¿sí? Pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, ¿sí? Y reconocer el valor que tenemos como profesionales. Gracias. No tiene mucho que ver con lo que yo he tratado, y sobre todo la última intervención, sí tiene mucho que ver.
Parte del marco teórico desarrollado para explicar el éxito de los sistemas de innovación en la teoría económica moderna apela a algunos conceptos interesantes como el de social capacity. Social capacity, también se habla de absorptive capacity en las sociedades, como elementos críticos que pueden determinar el éxito de las políticas de innovación. Totalmente a lo que te referías es un tema de social capacity y de construcción de lo que también se conoce como capital social, que indudablemente constituye un elemento importante a la hora de definir políticas de innovación, que de hecho es así. O sea, cuando construyes y hablas de una economía basada en conocimiento, estás no solamente movilizando capital humano, estás construyendo capital social. La construcción de clústeres, por ejemplo, y de aglomeraciones de tipo tecnológica constituyen formas de capital social. Ahora bien, dependiendo mucho del entramado institucional del país, y cuando hablo de institución, la estoy utilizando la palabra en la acepción de Nord. Normalmente para nosotros una institución es una entidad. Pensamos en el INTECAP como una institución. Esa es la concepción tradicional. Pero desde el punto de vista económico, la institución se refiere a las reglas del comportamiento. Y lo otro se refiere a la organización. El cuerpo de personas que administra y dirige constituye la organización. Y las instituciones están definidas por, o definen, o son, las reglas de juego. Esa es la definición en teoría económica de lo que es una institución. Las reglas de juego, como institución, determinan la interacción y el comportamiento de los agentes y de los actores económicos. Y de alguna manera generan un entorno más o menos previsible en la conducta de los actores y agentes sociales. Por tanto, la calidad de las instituciones públicas, y aquí hablo de las reglas de juego que definen la vida en la sociedad y que condicionan el comportamiento de los agentes económicos, sí constituye un elemento crítico y clave para el éxito de cualquier política que tenga que ver con la promoción del sistema de innovación, ciencia y tecnología, que es a lo que te referías. Es decir, cuando habla de los intereses políticos que pueden estar a favor o en contra, eso constituyen aspectos de ese social capacity que tiene que ser evaluado y examinado. ¿Cómo suele superarse? ¿Cómo suele manejarse? ¿Cómo lo han hecho la mayor parte de los países que han tenido cierto nivel de éxito en estos temas? Miren, primero tiene que haber una visión del país que se quiere. Y esa visión tiene que ser una visión que la asuman los partidos políticos independientemente de su bandera ideológica. Si es que existe eso de bandera ideológica hoy en día. Entonces, sí es importantísimo y de primera línea, uno, construir una visión de país. Dos, avanzar hacia un proyecto de nación. Bueno, ¿cómo queremos que Guatemala sea en el año 2020? La Guatemala del 2020, ¿cómo debe ser? ¿Y qué hay que hacer para alcanzar esas metas? Entonces, cuando carecemos de una visión de país o carecemos de un proyecto de nación, se hace mucho más difícil articular estas políticas y darle corporeidad en términos institucionales y en términos de organización que las ejecute. Yo creo que aquí es perfectamente viable. Creo que este es un gran país con un gran capital social, un capital social que tiene que ser todavía catapultado. Al igual que en nuestros países, no es un problema exclusivo de Guatemala, lo es de nuestros países. Tenemos un serio problema de viabilidad institucional. Las reglas de juego son claves para entender y para entendernos, y para poder entonces actuar con las expectativas adecuadas y corregir esas expectativas. Por tanto, yo creo que de lo que se trata en muchos casos es de avanzar primeramente en la visión de lo que queremos como sociedad, y segundo, de que esa visión pueda quizás no alcanzarse por consenso, pero sí por algún tipo de mayoría cualificada. El consenso es imposible. Nunca usted va a tener el 100% de todo el mundo de acuerdo, pero sí es posible la concertación. Por eso prefiero hablar de concertación y no de consenso,
podemos concertar, lo que significa que aunque yo no esté de acuerdo, puedo ceder y transarme en un punto determinado para poder alcanzar otro punto determinado. Y ese social capacity, eso es un elemento importante que se encuentra en la base social de la capacidad de innovación o de absorción tecnológica de cualquier tipo de economía o de sociedad. ¿Tenemos alguna otra? Por favor. Sí, buenos días. Este tema de ciencia y tecnología se le mete a uno en el tuétano, ¿verdad? Yo he hecho algunas anotaciones porque he estado trabajando este tema un poco tangencial después de haber trabajado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología por algún tiempo y en la Secretaría de Planificación algún tiempo atrás, en donde el tema se trabajaba a través de un departamento de desarrollo científico tecnológico. Y había una máxima que cuando se hizo uno de los primeros planes de ciencia y tecnología, se decía que no se puede concebir el desarrollo económico y social de un país sin un desarrollo científico y tecnológico previo o al menos concurrente. Esto lo decía un pensador chileno, Carlos Contreras Quina, que estuvo apoyando en aquel tiempo a la CGPLAN en el desarrollo de un segundo Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Los planes de ciencia y tecnología los incorporó al final UNESCO en las Secretarías de Planificación en su momento. Hay un primer plan del año 74-79, pero que se han quedado en discurso. Igual todo lo bonito que estamos hablando acá, porque yo siempre me pregunto, esta ciencia y tecnología o el plan de ciencia y tecnología es complejo de priorizar en el concierto de las necesidades del país. Es un tema apasionante, pero complejo inclusive de materializar. Todo lo que se hablaba como parte teórica en esto es cómo hacerlo, cómo lograr hacerlo. El caso de Hugo, que es un apóstol en esto, está tratando de empujar el tema y tratar de poner a los actores principales en esto, digamos, las universidades, solo por citar un caso. El tema de ciencia y tecnología en las universidades no es prioritario. Universidades donde todo el recurso se invierte para salarios en un altísimo porcentaje y lo que se destina a ciencia y tecnología es bastante bajo. Solo cito el caso de la Universidad Nacional. No quiero tomar el caso de las otras universidades que ustedes lo han de conocer, en donde el tema de innovación es muy escaso. Entonces, empujarlo es más complejo aún en un país en donde las prioridades andan por otro lado. Entonces, el comentario lo quiero cerrar en cómo hacer para que estos actores se hablen y cómo hacer para que en realidad le pongan plata a esto, porque de lo contrario nos quedamos a nivel de discurso. Yo hablaba con Hugo que hace alrededor de un mes logramos gestar un proyecto en apoyo a MIPYMES. Hugo ha estado haciéndonos un buen acompañamiento y esperemos que logremos hacer un agregado ahí en un tema de capacitación. Es complejo lograr vender esto. Se puede hacer, pero lo complejo o mayor complejo es cómo hacer que estos actores se hablen. Si iniciativa privada no le pone plata a esto, o le pone muy poca plata para no ser tan extremo. Entonces lo complejo es sentar a los actores y que se hablen y que se platiquen, porque el tema de la innovación, el tema de la vinculación universidad-sociedad ha sido un tema estudiado en este país. Inclusive se dio un diplomado en innovación, en ciencia y tecnología, tratando de involucrar más a las universidades, a la sociedad, y que las universidades colaboren con el desarrollo a través de la investigación. Pero, vuelta a lo mismo, ¿cómo hacemos para que se materialice? Gracias. Muy bien, precisamente ahí está, creo yo, la clave del tema, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Sí. ¿Querías hacer un comentario? Otra vez de vuelta al tema institucional, porque el índice de competitividad global que usted puso ahí, el primer pilar son instituciones, y el primer ítem es derechos de propiedad. El segundo ítem dentro de instituciones es protección de
propiedad intelectual, ¿sí? Y mientras las instituciones en Guatemala no funcionan para proteger los derechos de propiedad, sobre todo la propiedad intelectual, no vamos a innovar. La empresa privada no va a tener incentivos para desarrollar, innovar algo para que luego alguien más se lo piratee. Obligada en estos puntos con toda la lógica del mundo. La experiencia en los países más exitosos en estos temas muestra que tampoco es una tarea fácil. Promover la investigación en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también cuesta en las universidades. Por tanto, lo que el Estado intenta hacer es la creación de mecanismos tipo incentivos o interfaces que faciliten la interacción universidad-empresa, por ejemplo. Yo les mencionaba una relación de actividades innovadoras que suelen ser incluidas como parte de los incentivos fiscales. Hay que pensar en un régimen económico que favorezca la transferencia y la adopción de tecnologías. Y eso implica ponerse de acuerdo, por ejemplo, con la gente que trabaja la política fiscal, que suele ser muy restrictiva normalmente, y la gente que diseña la política económica. Probablemente, no sé si ocurre en Guatemala, pero por ejemplo, países como los Estados Unidos tienen un excelente modelo de incentivo a las empresas en exenciones al pago de la renta por capacitación, en exenciones de pagos tributarios asociados con el grado de inversión en I+D. Pero lo propio ocurre en Brasil y en Chile, que están ahí totalmente disponibles. O sea, la estrategia del cómo se fundamenta, número uno, en el diseño de incentivos de tipo fiscal, de tipo económico, y número dos, en la creación de mecanismos de interfase. Por ejemplo, una institución como esta, donde nos encontramos, perfectamente pudiera ser una interfase público-privada para facilitar transferencia de conocimiento. Los empresarios participan. En República Dominicana tenemos una institución parecida a esta que se llama Infotep. Es el Instituto Dominicano de Formación Técnico Profesional y se alimenta fundamentalmente de la contribución privada. Es el sector privado que coloca el dinero para formar a sus trabajadores como un incentivo que le da el Estado, o más bien eso se le devuelve no solamente en los trabajadores formados, sino en exenciones fiscales al empresariado. Y eso es un estímulo para yo entonces poder hacer la capacitación, para yo poder hacer el entrenamiento. Tenemos además, por ejemplo, una ley, la Ley de Innovación y Competitividad, que permite que los empresarios puedan recibir exenciones aduaneras importantes cuando adquieren tecnología productiva. Ese tipo de incentivos y de regímenes favorece el clima de la innovación. El precio del dinero, por ejemplo. Ese es otro factor importantísimo. Si podemos colocar y tenemos un precio de dinero mucho más accesible en condiciones muy adecuadas para la innovación tecnológica y la reconversión tecnológica de las empresas, hay un incentivo para que el empresario innove. O por ejemplo, en los proyectos de I+D colaborativos. En algunos países como Brasil o Chile, si una empresa presenta un proyecto de I+D grande e importante en colaboración con una universidad, la exención puede ser del 80 al 100%. Hay incentivo para investigar y para innovar. Entonces, por tanto, el cómo está relacionado fundamentalmente con el diseño de determinados instrumentos, interfaces e incentivos, principalmente. Esto es importantísimo que se entienda, porque de lo contrario nos podemos perder en una discusión muy retórica y muy academicista. O sea, les mencionaba hace un rato que la innovación como tal es un ecosistema. La innovación no se produce sola, o sea, tiene que tener un conjunto de condiciones en el entorno, fuera y dentro de la empresa, que la faciliten, que la catalicen. Y esas condiciones suelen ser de tipo macroeconómico, de tipo fiscal, y tiene que ver mucho con la estructura de incentivos de la economía a los productores. En economías en las cuales la carga y la presión sobre las empresas es tan onerosa que les impide innovar, tú no puedes esperar la actividad de investigación y desarrollo, ni puedes esperar actividad innovadora en ninguna clase. Las empresas están ahogadas.
Y lo mismo ocurre con las universidades. No hay incentivos para la investigación cuando no hay fondos disponibles en la calidad y la cantidad suficiente. Entonces son elementos importantes, importantísimos. La disponibilidad de fondos. Universidades norteamericanas, una buena parte de su financiamiento viene de los grants que consiguen a través de la National Science Foundation a un proyecto de 5 años por $6 millones. Claro, no quiero jamás pensar en que algo así puede ser posible en nuestros países, pero algunas ideas son practicables. Un ejemplo concreto. Ahí me tocó montar el Fondo de Innovación y de Investigación en República Dominicana. Antes de mi llegada, los proyectos eran proyectos pequeños, de $30,000, $40,000, $50,000, a lo sumo $60,000 a un año y medio, 2 años. Creo que muy parecido a lo que ocurre aquí en Guatemala en este momento. Hay muy poco incentivo para hacer investigación en esas condiciones. ¿Qué hicimos? Bueno, reconvertimos todo el fondo y se permite en este momento el tope de financiamiento para proyectos en las universidades está en los $600,000 hasta 3 años y 4 años. Con eso usted puede tener en la universidad un profesor full time contratado haciendo investigación de calidad. Y esa es la condición, que el profesor esté full time dedicado a hacer investigación. Entonces, le quiero decir con eso que es posible hacerlo, pero hay que crear desde el Estado la facilitación institucional que lo promueva mediante un adecuado régimen de incentivos, mediante un adecuado régimen macroeconómico y sobre todo mediante unas adecuadas interfaces público-privadas. El tema de innovación es un tema privado, fundamentalmente, no es un tema de los académicos, y lo siento los académicos que puedan estar acá, es un tema de las empresas. Es un tema de las empresas. Y es la única forma de apostar a la productividad. No podemos ser productivos y competitivos si no somos innovadores. Por eso, muy bien señalabas que en el World Economic Report, el tema institucional es tan importante, se considera un impulsor del crecimiento. Un impulsor del crecimiento. Y definitivamente las reformas tienen que venir. En nuestro país, en mi caso en República Dominicana, todavía está pendiente una segunda oleada de reformas en el tema de innovación. Hicimos una primera oleada, ahí hace falta una segunda oleada de reformas para poder entonces ya afinar algunas cosas que no quedaron muy bien. Y lo propio ocurre en la mayor parte de nuestros países. ¿Quiénes lo han logrado? Brasil lo logró con una excelente plataforma de incentivos. Lo ha logrado Chile con una mejor plataforma de incentivo. El caso chileno para mí es emblemático porque los chilenos con una baja inversión en I+D 0.5%, 0.6% del PIB, ha logrado un impacto innovador impresionante en transferencia de conocimiento y de tecnología. Ahora, el régimen de incentivos fiscales en Chile es envidiable para las empresas. Entonces, por tanto, el cómo estriba en ese punto, en crear los incentivos, las interfaces y en realizar las reformas institucionales, que tienen que ser un acuerdo público-privado, siempre, siempre, no puede ser una iniciativa unilateral. Claro, como Estado podemos tomar la iniciativa, pero esa iniciativa tiene que estar acompañada siempre de la participación privada, para hacerla sustentable en el largo plazo. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo que esto nos permite continuar con esta reflexión e ir empujando a cosas muy concretas con algunas de las experiencias que Víctor ha tenido bien compartir con nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia y les estaremos mandando unos correos para continuar desarrollando esta temática. Que tengan ustedes muy buen día.